continuamos con las jornadas. Esta segunda mesa está muy relacionada evidentemente con la primera. Es una continuación bastante lógica en el sentido de que ahora vamos a prestar atención a aquello de las iniciativas ciudadanas en paralelo a la mesa anterior, también centrándonos en particular en los eventos vividos como relacionados de una manera u otra con la crisis ecosocial, como han sido la pandemia, las olas de calor o más recientemente la Dana. Y bueno, a la hora de... La verdad es que cuando organizamos estas jornadas, y en particular en esta mesa, inevitablemente todo el rato a mí me resonaba dos títulos o dos publicaciones de una escritora estadounidense que se llama Rebecca Solnit. La primera publicación, sobre todo por el título que casi ha salido en la conversación anterior, que es Esperanza en la oscuridad, ¿no? La necesidad de tener esperanza dentro de situaciones difíciles como motor para seguir avanzando. Pero sobre todo me parece interesante esta autora por una publicación que se reeditó en España, en castellano, justo en el momento de la pandemia, que se llama Un paraíso en el infierno, en el que se analizan diferentes casos de situaciones de colapso, de desastre, en los cuales se ha podido observar cómo, más allá de la dinámica del sálvese quien pueda, que lleva muchas veces a políticas securitarias que tampoco terminan por resolver, sino más bien agravan las circunstancias, esta autora demuestra es que se dan en esas circunstancias situaciones en las que surge el impulso colectivo y comunitario impulsado por lógicas de solidaridad y de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, la historia, esta investigadora, igual que otros muchos investigadores al respecto, lo que muestran es que la historia nos ha demostrado que ante el fallo y la impotencia de las lógicas mercantiles, o sea, de la dinámica de mercado o incluso de las políticas públicas, que muchas veces también, pues, como os he señalado antes, habría que matizar qué dimensión de lo público y cómo se entrelaza con lo privado, ¿no? En términos de la economía capitalista, fallan a la hora de resolver las necesidades básicas de miles de personas en estas circunstancias y, en cambio, lo que sucede es que se activan lógicas comunitarias basadas en la reciprocidad y la solidaridad. Y hemos vivido muchos ejemplos recientemente, y en particular estos eventos que señalaba al inicio, en los que hemos enfocado la jornada de hoy, ¿no? Como han podido ser las olas de calor o sobre todo en la pandemia o más recientemente en la Dana o incluso durante el gran apagón, como os ha señalado antes. Y por eso hemos pensado que podría ser interesante abordar qué iniciativas o ver cómo podríamos analizar estas circunstancias a partir de las iniciativas comunitarias que han surgido y qué aprendizajes podemos sacar de ello. Para ello contamos hoy en esta segunda mesa con la participación de Nerea Ramírez Piris, de Carlos Chuliá y de Carmen Sánchez Guevara, que os paso a presentar a continuación. Nerea es de formación ambientóloga, aunque su verdadera escuela ha sido fundamentalmente el activismo ecologista y feminista. De hecho, en la actualidad es responsable de ecofeminismo en Greenpeace. Forma parte de la Economía Social y Solidaria de Madrid desde hace décadas y estuvo en la coordinación del Grupo Cooperativo Tangente, desde donde desarrolló proyectos ecosociales como la investigación sobre iniciativas comunitarias frente a la COVID. Carlos Chuliá, que es maestro en educación primaria, graduado en geografía y medio ambiente y máster en cooperación internacional y desarrollo, lleva años trabajando en educación ecosocial. De hecho es compañero de FUEM, pero también es coordinador de la plataforma educativa El Aula Revuelta de asesoramiento y formación docente, del proyecto Wilca de cooperación internacional en Madagascar, además de escritor de diferentes novelas como Wilca, Cocoa y Vendaval. Y en la actualidad, sobre todo, además de técnico de educación ecosocial en FUEM, también hemos contactado con él porque qué mejor que tener un compañero cercano que es ciudadano valenciano y está involucrado o ha estado involucrado en muchos de estos procesos de solidaridad colectiva en respuesta a la Dana. Y Carmen Sánchez Guevara es doctora en arquitectura, profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde es directora del Máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, y su investigación se centra en pobreza energética desde la perspectiva del derecho a la habitabilidad,
Y sobre esta línea ha dirigido numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales, y en particular en los últimos años ha coordinado un proyecto del que también nos va a hablar hoy, que se llama Culturrise, que es el primer proyecto financiado con fondos europeos sobre pobreza energética en los meses de verano. Esto además también se ha hecho mención en el apartado anterior y en la mesa anterior. Y vamos a abordarlo, entonces primero hablará Nerea, después Carlos y después Carmen, si os parece bien. Muy bien, pues muchas gracias, José, por la presentación y por la invitación, y buenas tardes a todas y todos. He podido venir a la primera parte y ha estado súper interesante, así que vamos a ver esta segunda, si no es para menos. Como contaba José, vengo principalmente a contaros esta investigación que hicimos desde el Grupo Cooperativo Tangente. La hicimos 3 compañeros, Cois, o José Luis García Casadevante, que ya le conoceréis seguro, y Javier Fernández Ramos, y con financiación de la Fundación Caraso, que fue súper fácil también, ¿no? Proponerles enseguida, les gustó la idea de que nos pusiéramos a estudiar cómo habían sido las respuestas comunitarias, ¿no? y vecinales ante la pandemia. Nosotros venimos de trabajar, veníamos los 3 de trabajar en cooperativas de índole ecosocial, y habíamos hecho una tertulia sobre Paraíso, Un paraíso en el infierno, de Rebecca Solnit, y bueno, veníamos hablando de todas estas cosas desde hacía mucho tiempo, y nos hicimos pues la pregunta de cómo sabemos que estas cosas van a pasar cada vez más a menudo, que es lo que nos dice la ciencia, y como pues somos personas que trabajamos en cambio climático, que venimos también de esa parte, ¿no? de ciencia y demás, y como sabemos que esto va a pasar más, sea en formas de ola de calor, de frío, de danas o de una pandemia, vamos a ver qué aprendizajes podemos sacar de las respuestas comunitarias, porque sabemos que son capaces de dar las respuestas que no pueden dar las instituciones a estas cosas que nos pasan y que nos van a seguir pasando. Entonces pues pusimos en marcha la investigación, entrevistamos, y no todas a través de... entrevistamos, mandamos formularios, hicimos talleres participativos con iniciativas, con más de 100 iniciativas en todo el Estado, la mayor parte de ellas de la Comunidad de Madrid y de entornos urbanos, pero era un análisis y un acercamiento cualitativo que nos permitió, pues, más allá de esa parte, sacar conclusiones a nivel general sobre la respuesta que pudieron dar este tipo de iniciativas colectivas. Buscábamos al final iniciativas que no estuviesen promovidas desde los servicios públicos, o sea, que fueran como autogestionadas, que partiesen de la iniciativa ciudadana, pero sí que partiesen de una mínima estructura, o que no partiesen de una estructura, pero que se estructurasen de alguna manera, que se hubieran estructurado de alguna manera durante la pandemia, o sea, no simplemente un grupo de WhatsApp. Que hicimos una mínima encuesta sobre algunas de esas iniciativas, pero las 100 iniciativas que estudiamos queríamos que hubieran llegado a tener algún tipo de estructura de apoyo, y que tuvieran a la ciudadanía y al cuidado de la ciudadanía en sus múltiples facetas como objetivo. Y el estudio se llamó, que no lo he dicho, Solidaridades de Proximidad, y quedó muy chulo, y lo podéis descargar en la página web de Tangente, luego os digo la página para que os lo leáis, porque sigue estando de plenísima actualidad, aunque pues es de 2000, lo acabamos en 2022. Entonces he traído como algunas... dio para muchísimas conclusiones el estudio y para muchos debates, pero he traído pues como unos pantallazos de las conclusiones así principales que sacamos nosotras y que nos hicieron como darle más al coco. Las preguntas con las que iniciábamos la investigación pues eran eso, qué aprendizajes podemos extraer para futuras situaciones de excepcionalidad, y cómo y bajo qué condiciones construimos resiliencia ciudadana, ¿no? Lo que hicimos fue también, a través del estudio de todas las iniciativas, hacer como una matriz al final de qué considerábamos nosotras que eran algunos de los criterios que nos permiten construir resiliencia ciudadana ante este tipo de catástrofes, ¿no? Y que pensamos que pueden ser útiles para otras organizaciones. Yo, por ejemplo, ahora que trabajo, ¿no?, en Greenpeace, en la parte de respuestas ecofeministas también a este tipo de cosas, pues intento meter muchos de estos criterios, y cuando hemos hecho pues
como una especie de formulario para que las personas calculen su vulnerabilidad a eventos catastróficos, a desastres, ¿no?, de este tipo, y gracias a una investigación también de Julio, una de las personas que estaban antes en la mesa con olas de calor, y bueno, pues se pregunta, ¿no?, ¿y qué edad tienes? ¿Y de qué género? ¿Y tienes problemas de salud? Tal. Entonces, pues una de las preguntas que metimos fue: ¿formas parte de alguna red comunitaria? ¿Hablas con tus vecinas? Bueno, pues eso al final es fruto de investigaciones como esta, ¿no? Porque si no, tú estás metido en tu organización ambiental y no se te ocurre preguntar por eso, ¿no?, sino simplemente preguntar por cosas más de índole ambiental, y tenemos que incorporar este tipo de cosas que ya se ha hablado en la otra mesa. No sé si visteis una gráfica, una viñeta de Flavita Banana con el apagón, que ya la había hecho antes del apagón, pero que era como kit de supervivencia, ¿no? Entonces ponía linterna, check. O sea, era como un edificio, era un dibujo de un edificio de vecinas, entonces ponía linterna, check. Radio a pilas, check. Lata de guisantes, check. Check, ¿no? Y la última era haber entablado una mínima relación con mis vecinas, ¿no? Y esa pues no estaba, no tenía check, ¿no? Pues esto, de lo que va un poco las conclusiones tienen mucho que ver con eso, ¿no? De cómo construimos relaciones con nuestras vecinas y un poco más allá de nuestro edificio para poder sobrellevar y poder generar esa resiliencia que nos permita seguir construyendo, ¿no?, nuestras sociedades. A ver, os he traído algunos datos. Era imposible tener datos de a cuántas familias o personas ¿no?, se atendió con este tipo de redes, porque ellas mismas no tenían capacidad para llevar su conteo, pero bueno, aquí os he traído algunos datos. La investigación la hicimos también con el apoyo de la FRAN, con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Madrid, que, bueno, pues que todas las asociaciones que forman parte de la federación se involucraron muchísimo en iniciativas de apoyo en todos los barrios y pueblos de Madrid. Entonces sí tenían la capacidad de sistematizar los datos de las familias y de las personas a las que apoyaban, ¿no? Y bueno, lo que vienen a demostrar los datos, que a mí me parecen bastante apabullantes, es que frente a lo que tú comentabas, ¿no?, que explica muy bien la Rebeca Solnit en su libro, frente a ese pánico de las élites, que es como, ¿no?, que se piensa, los expertos en sociología de los desastres dicen que hay como cierta creencia, ¿no?, en las clases que ostentan el poder y en las élites, de que cuando ocurre una catástrofe, pues las personas vamos a matarnos unas a otras, que entonces todo va a ser caos. Y entonces, pues ellas que tienen el poder y que administran las cosas, pues tienen que poner en marcha medidas para evitar ese caos y evitar que pues desvalijemos las cosas y mates a tu vecino por la lata de guisantes, ¿no?, que tenía guardada. Lo que demuestra la sociología de los desastres es que es todo lo contrario, que cuando ocurren los desastres, pues lo que aflora es el apoyo mutuo, el comportamiento racional, aumenta la empatía y la gente pues es capaz de gestionar lo que ocurre y no se genera ningún caos, ¿no? Y lo que vimos en la pandemia es que pues todo el mundo dio un paso adelante y se puso a arrimar el hombro para ayudar a quienes tenía alrededor, ¿no? De las 100 experiencias que recopilamos, que investigamos, que entrevistamos y demás, 76 eran de Madrid y con datos de la FRAM pudimos, ellos contabilizan que se atendió hasta mayo del 2021, que muchas iniciativas siguieron adelante y que probablemente sigan, hasta esa fecha, que no es la fecha final, habían atendido a más de 15.000 familias y calculaban que eso significaba más de 50.000 personas en toda la Comunidad de Madrid. Y además ocurrió una cosa, y es que luego hablaremos también con la parte más de relaciones público-comunitarias, y es que estas iniciativas eran capaces de dar respuestas y apoyos integrales y diversos, algo que las administraciones ya no es que no llegasen a todo el mundo porque no tenían capacidad de llegar, pero es que además no podían llegar de una forma integral, porque a ti, o sea, de repente habías perdido tu sueldo, pero también entonces necesitabas apoyo para gestionarte el ERTE, pero además necesitabas apoyo emocional porque habías perdido a un familiar o porque no podías ir a ver a tu madre mayor, y además necesitabas que el peque tuviese un ordenador para hacer los deberes del instituto, o sea, como que era una multitud de necesidades
que pues con las herramientas que tienen las instituciones públicas, pues aunque hubiesen existido todos esos recursos, pues tenías como que ir ventanilla a ventanilla, ¿no? Y las iniciativas eran capaces de dar una complejidad de respuestas súper integrales. Y luego también se dieron como muchas sinergias muy improbables, que esto también es como muy característico de este tipo de momentos y como muy enriquecedor, ¿no? Entonces, de repente, pues en la parroquia de un barrio pues se juntaba el colectivo anarcosindicalista de no sé qué y los scouts se juntaban con las mujeres feministas de no sé dónde y la peña del pueblo de las fiestas, que desde ahí se articularon un montón de iniciativas que solamente se juntaban en las fiestas, pues de repente se junta con ¿no? con la red de comerciantes del barrio para ofrecer comida y recursos, ¿no? Como colaboraciones y trabajo que normalmente no se dan, pues aparecen y todo el mundo es capaz de entenderse y dejar a un lado pues diferencias políticas y ideológicas, ¿no? y de entender la vida. Bueno, lo que vemos es, o sea, la parte principal es como que la acción comunitaria fue como fue imprescindible en la situación de emergencia, ¿no? O sea, como que evidentemente esa es la primera conclusión. Sin la acción, más allá de las acciones individuales de apoyo a tu vecino y demás. Y claro, ¿cuál era el caldo de cultivo para que se diese esa acción comunitaria que permitió ir de respuestas sencillas a verdaderas estructuras que articularon respuestas complejas y que además mostraron una agilidad, una flexibilidad y una capilaridad inmensas, ¿no? Pues el caldo de cultivo fue, en la mayoría de los casos, en todas las iniciativas que estudiamos, estructuras previas, ya fueran redes vecinales, asociaciones de vecinos o el grupo de la parroquia o un colectivo de karate, o sea, lo que fuese, pero estructuras que ya existían, muchas de ellas en formato de asociativo, que en algunos casos llevaban paradas años, ¿no? Pues porque había bajado un poco el nivel de participación en ese tipo de colectivos, pero que cuando llega una situación así necesitas un local, necesitas una cuenta bancaria donde te lleguen los donativos, necesitas personas que sepan de autogestión, que sepan de resolución de conflictos, que conozcan a las personas del barrio, y todo eso es mucho más fácil articularlo cuando ya tienes redes que existen, redes estructuradas. Entonces, bueno, como que los activismos que ya existían fueron como, bueno, la retaguardia invisible, ¿no? Que estaba ahí como preparada. Y bueno, y esa es una de las grandes conclusiones también, ¿no? del estudio, la importancia de cultivar esas redes en los valles, ¿no? Entre catástrofe y catástrofe, porque cuando ocurre, pues todo funciona mejor si ya existen. Y por eso tuvieron esa capacidad, esa capilaridad también, porque llegaron a sitios donde nunca hubiese llegado la administración pública, bien porque no tenía recursos o por incompetencia absoluta, y es que porque funcionaron además en red. Hubo un montón de iniciativas a nivel de barrio, pero también a nivel de ciudad y a nivel estatal. Había webinars en las que se conectaban multitud de iniciativas donde compartían protocolos, donde compartían la forma de ayudar en algunas cosas. Entonces intercambiaban conocimientos que hacían que todo llegase a muchísimos más sitios y fueron capaces de hacerlo de una forma muy, muy flexible. ¿Solo me quedan 3 minutos? De verdad, madre mía, vamos fatal. Fueron capaces de politizar las realidades cotidianas, que esto es como algo muy feminista, y que fueron capaces, y muchas de las personas entrevistadas lo decían, no era solo repartir comida, era meterle política a la cotidianidad, ¿no? Y eso también les sirvió de altavoz público de qué está pasando, qué pasa con las necesidades de las personas, qué pasa con las personas más vulnerabilizadas, ¿no? Fueron capaces de esa politización y fueron capaces de algo que también es más difícil de conseguir con las grandes ONGs a veces asistenciales, que tuvieron un papel súper importante y que les guardamos una parte en el estudio, pero sí que fueron capaces de romper esas dinámicas de el que da la ayuda y el que recibe, ¿no? Y entonces eso hizo que se situasen en un plano emocional más de esperanza, más de ilusión y no tanto de vergüenza porque estoy recibiendo una ayuda, ¿no? o de miedo, ¿no?
A ver, voy a ir más rápido. Luego, una cosa que vimos, además de que, bueno, en nuestras iniciativas no salía tanto lo de la juventud, pero es verdad que un montón de estudios del Consejo de la Juventud y demás demuestran que la juventud se volcó con las iniciativas de apoyo ciudadano. Lo que vimos en nuestro estudio es que hubo un marcadísimo protagonismo de las mujeres en las redes de cuidados y ayuda mutua. Entonces, parece evidente, ¿no? Porque las mujeres estamos colocadas, bueno, estructuralmente en ese marco de cuidar. También hay muchos estudios, ¿no?, que plantean que las mujeres se mueven mejor en los activismos más micro, más dirigidos a la cotidianidad y no tanto en marcos como más pues eso, de lucha contra el cambio climático, ¿no?, sino más de, venga, vamos a ver qué plantamos aquí para tal, y eso puede que favoreciese esta parte, pero lo que está claro es que este marcado protagonismo de las mujeres también fue capaz de politizar esa respuesta que se daba, eso de lo personal es político, y de poner encima de la mesa que necesitamos respuestas integrales, también desde respuestas integrales en el sentido de hay que hablar de la pandemia, pero hay que hablar de vivienda, hay que hablar de eso, de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos y de la soledad no deseada y de un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y luego, bueno, una parte que esto tiene que ver también con la arquitectura y demás, ¿no? La noción de barrio. O sea, el barrio fue como el elemento donde se desarrollan todas las iniciativas, ¿no? Hubo iniciativas de escalera también, hubo iniciativas a nivel más eso, ¿no?, de virtual, pero el barrio fue la escala, ¿no?, la escala que se transformó y donde se intervino. Y bueno, lo que nos contaban y lo que sacábamos de conclusión de todas las entrevistas es que, bueno, el barrio tiene esa parte práctica, ¿no?, que conoces a la gente, que conoces los recursos, y también tiene esa parte identitaria, ¿no? Entonces eso también hace más fácil esta parte, y bueno, pues eso nos salía que el 70% de las iniciativas fueron a nivel barrial, y que para tener esos vínculos barriales que debía existir una infraestructura social previa, ¿no?, que es una infraestructura que tiene que ver con los equipamientos que tenemos, pero también con todas las redes que se dan ahí, ¿no? No solamente tener un local ahí vacío, sino que existan, pues eso, en todos estos valles y cotidianamente espacios cedidos por las administraciones o espacios propios donde sucedan cosas, ¿no?, y que se puedan poner a disposición de lo que está ocurriendo. Y de hecho, el 30% de las iniciativas que no siguieron adelante a partir del mayo de 2021 fue porque no tenían un espacio donde desarrollarse, ¿no? Aquí sí que hablaban simplemente de infraestructura espacial, ¿no? Porque cada vez, de hecho, muchos de los espacios en Madrid donde se hacían repartos ya no existen, ¿no? Centros sociales y demás que estaban cedidos por el ayuntamiento en aquel momento y que justo después se han dejado de ceder, y que si pasara algo parecido, pues tendríamos menos espacios desde donde hacer esos repartos de apoyos de todo tipo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que salía también es como la necesidad de generar nuevos marcos institucionales, ¿no? La necesidad de generar otro concepto de lo público y de las relaciones público-comunitarias, ¿no? Cuando les preguntábamos cuál es el principal aprendizaje o la principal necesidad que habéis tenido o cómo pensáis que esto se resolvería, pues el 85% decían que es necesario facilitar una colaboración estable y fluida entre los equipamientos de proximidad. A veces existió trabajadoras sociales que preguntaban directamente a la asociación del barrio: oye, pásame un listado de gente que sepas que necesita ayuda porque lo sabes mejor que la trabajadora social, o al farmacéutico: oye, dinos, o sea, como hacer esos tejidos, ¿no? Tener esos tejidos sociales, aparte, evidentemente, de dotar de mayores recursos y de servicios públicos y de facilitar las dinámicas de autogestión y cogestión ciudadana, ¿no? Y por último, la parte de las cuestiones ecológicas. También preguntamos, ¿no?, la parte de esto que nos dice la Kate Raworth, ¿no?, del círculo este que habréis visto alguna vez, lo del donut este, de que hay una base social, que claro, el suelo social seguro para todas, ¿no?, cuando todas tenemos nuestras necesidades cubiertas, eso queda dinamitado con la pandemia. Pero claro, seguimos teniendo un techo ambiental y seguimos teniendo un marco de límites planetarios de donde tenemos que operar. ¿Qué pasó con eso? ¿Se tenían en cuenta de alguna forma las iniciativas? Pues más si cabe cuando la pandemia
¿no? Como que desde muchos espacios de debate teníamos clarísimo y se sigue teniendo claro que la pérdida de biodiversidad, el cambio climático son factores que están detrás de que surjan pandemias y cada vez lo hagan más a menudo. Entonces, ¿esto se hablaba en las iniciativas? Bueno, pues en algunas se debatía algo, pero vamos, en general, pues convence el argumento, pero no calaba mucho, principalmente pues porque no había capacidad pues bueno, porque iban en la urgente de hay que dar de comer a la gente y ya está, y no nos podemos parar a pensar en eso. Algunas veces tuvieron como algunos debates, ¿no? Lo más positivo de estos debates pues sobre los residuos, sobre qué tipo de alimentación damos, pero tampoco daba tiempo a pararse ahí. Y claro, la conclusión es que, claro, pues no se... ¿no? Como que no te inventas un nuevo modelo productivo de la noche a la mañana, no puedes improvisar eso. Entonces, claro, pues eso es ese cambio de modelo productivo y esa planificación democrática del decrecimiento y de otros modelos de producción, pues tienes que trabajarlo sí o sí, entre catástrofe y catástrofe o entre desastre y desastre, porque es imposible, pues al final, pues si alimentas con cosas hiperempaquetadas y con comida basura, pues es que es lo que hay. Si tienes unos comedores escolares que llevan años trabajando comida ecológica, con redes de proximidad y demás, pues estás mejor preparado que si tienes que, en fin, darles pizza, que esto no era porque no hubiera políticas de proximidad, que también, sino por quien lo ponía en marcha, ¿no? Y nada, estas son preguntas para el debate que me voy a saltar, que es cómo seguimos promoviendo estructuras comunitarias. Y bueno, pues lo que hicimos al final fue poner eso, toda una matriz súper chula que os podéis mirar sobre un montón de criterios que tienen que ver con la organización interna, la dimensión comunitaria, ¿no? Pues los grupos que tienen trabajada su estructura, ¿no? Que saben cómo participar, que saben cómo resolver conflictos, pues están mejor preparados para este tipo de cosas. La dimensión comunitaria, ¿no? Si estás en red, si has tejido alianzas, si conoces tu barrio, si tienes relación ¿no? de proximidad, pues estás mejor preparado. Si tienes autonomía económica y tienes un huerto al lado del que poder comer colectivo y tienes placas solares colectivas y demás, pues estás evidentemente mejor preparada. Y bueno, fuimos diciendo un montón de indicadores, ¿no? Para la residencia. Y ya está, he ido muy rápido, perdonad, pero es que no tenía casi tiempo. Ahí tenéis la web de Tangente y el informe que se lee como muy ameno, por si lo queréis ver. Y el resto ya para el debate. Gracias, Nerea. Carlos, la situación de... Pues súper rápido. Vale. También tenemos una presentación, me parece. Simplemente son, unas bueno, imágenes. son unas imágenes que para acompañar. para el caso de... Pero muy rápido. Mis padres son del Parque del Frente de Parque Alcosa, de la encrucijada que ha comentado Luis. Mi hermano de Masanasa, el negocio local de toda la vida pequeñito de Catarroja. Por lo tanto, la ecuación es perfecta, ¿no? Para que todo se vaya de golpe y muy rápidamente, ¿no? Yo en ese momento, cuando sucede la dana, llego ya de madrugada, es decir, a las 6 de la mañana más o menos, a la zona cero. Me cuesta 3 horas y media llegar, desde una distancia de no más de 4 kilómetros más o menos de distancia. Mi casa es la segunda a la derecha, la que se empotra un coche, antes lo ha comentado Luis, y es porque se genera una isla perfecta, ¿no? Es decir, una isla de coches que quedan todos en esta zona baja, con la perpendicular de las vías del tren, y acaba pues generando este espacio en el que los coches con la fuerza del agua van estampándose contra las fachadas. Lo que pasa es que la imagen tampoco es representativa mucho de lo que voy a comentar porque aparecen cuerpos del Estado y esto no apareció el primer día ni mucho menos. Esto ya es una imagen, creo que es pasado el 10º día y esto que estáis viendo es el resultado pasado el 10º día, es decir, no es ni mucho menos en la primera mañana. Comento la llegada porque creo que es importante para entender lo que se articula después, sabiendo que es un proceso súper próximo, es decir, súper corto, ¿no? No es la pandemia, sino que esto es de hace 6 meses. Cuando llego se establecen, o las primeras mañanas, se establecen 4 redes principales ya de primer momento. 2 invisibles, una desobediente y la otra sorprendente, así como titular de película. La sorprendente es la que se establece entre vecinos y vecinas que empiezan a autoorganizarse sin conflicto alguno, y hablo de toda la zona de Parque Alcosa, Alfafar, Benetúser, Masanasa, Catarrocha, hablo de una cantidad de municipios importante. Empieza a tomar decisiones propias sin que aparezcan cuerpos del Estado más o menos en 4 días y medio, ni una sola persona.
Esa parte, digo sorprendente porque que no haya un conflicto en decisiones tan importantes sobre qué hacer con todo lo que está sucediendo y la carga emocional, yo creo que es algo que, además de que sea sostenido, es importante resaltarlo. Dos invisibles, uno, todas las tareas de cuidados y toda la red que se constituyó detrás de esto. Es decir, tú llegabas a casa con los calcetines llenos de barro, o con un frío tremendo, o sin agua, o sin un montón de cuestiones, y se constituyó toda una red que ya conocemos, pero mucho más relevante, y aquí creo que fue muy visible, de nuevo como en la pandemia, en la que todas esas tareas de cuidados y toda esa red nos sostuvo a todos y a todas. Había que comer, había que tener un espacio compartido, había que tener una comida caliente en algún momento, etc., ¿no? Y yo creo que esa red también apareció, o de nuevo fue una de las partes principales en un momento catastrófico como este. Y una red que se habla muy poco es la de las personas en situación administrativa irregular. Y esto es algo tremendo. Es decir, si tenemos una perspectiva social sobre una cuestión catastrófica, imaginar lo que significa gente que no está empadronada, gente que no tiene la posibilidad de acceder a ningún tipo de ayuda pública, gente que además vive hacinada en habitaciones, en casas con 3 habitaciones y 12 personas. Es decir, todo este colectivo, que son 80.000 personas en la zona afectada, no son pocas personas, fue una red que fue muy invisibilizada desde el primer momento, desde las instituciones, y yo creo que también desde una parte comunicativa, y eso yo creo que es relevante también destacarlo. Y por último decía una desobediente, y la desobediente es la ciudadanía. Yo creo que cabe recordar que durante 3 días, 2 días a 100% y un día un poco la mitad del día, se prohibió a las personas pasar a la zona afectada, es decir, a los voluntarios y a las voluntarias. Recuerdo que se le prohibió el acceso por las míticas pasarelas en las que pasábamos todo el mundo, y se prohibió, desde mi punto de vista, por una cuestión, yo creo que de vergüenza, es decir, de lo que estaba respondiendo la ciudadanía y no estaba respondiendo las instituciones con urgencia, con capacidad, con liderazgo, con organización, porque era una respuesta muy caótica. La gente desobedeció, y desobedeció en masa, y yo creo que también es interesante un aprendizaje aquí en esto, ¿no? Es decir, había una desobediencia pacífica, organizada, yo creo que colectiva con cierta fuerza, y esto llegó y se metió en el entramado de todos los pueblos, de todos los municipios, hasta el último, y empezó a constituir una red que yo quiero aclarar que se solidificó en el sentido de que no simplemente llegaban chavales de 18 a 25 años, te ayudaban un rato y se iban. Había un compromiso en el que cada día, no solamente durante 10, sino durante 20, 25, incluso algunos más, se comprometieron directamente con zonas. Hubo una organización subyacente que no solamente era el acto voluntario de quererme hacer una foto al ir a una zona catastrófica y sacar 4 muebles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay 4 redes importantes que destacar y una inexistente, que es la parte en la que tardó mucho, que es la institucional. Además, cuando llegó de forma muy caótica. Yo insisto en que realmente la imagen era esta, y cuando digo que esta era la imagen es 4 días más o menos y medio sin esa parte institucional. Y esos 4 días y medio hubo que organizarse y hubo que sacar cuerpos. Esto sucedió en mi propia calle, ¿no? Y el cuerpo que salió de mi calle salió por un chaval con una pala, es decir, con una máquina, una grúa, sacando primero los coches para poder acceder y después permitiendo que pudiéramos sacar, en este caso, a esta persona, ¿no? Fallecida. Es decir, de pronto se estableció en una situación emocionalmente muy complicada una organización compleja, sin conflicto y yo creo que bastante bien autoorganizada. Se empezaron a tomar decisiones colectivas, se empezó a sacar las cosas fuera, etc. Y a partir de ahí, todas las tareas de cuidado conectaron con los vecinos y vecinas. Fruto de este magma, que yo creo que es fundamental, es decir, de esas conexiones, estos vínculos, cuando de pronto vimos que la respuesta institucional no era la que nos esperábamos, ni mucho menos, además estábamos incomunicadas, entonces esto significaba tener informaciones como muy raras, ¿no? Y esto es bastante complicado de poder gestionar la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre radical en estas tesituras de catástrofe es de los elementos más complejos de poder asimilar desde la perspectiva civil. Entonces era complicado gestionar esa parte, pero lo que nos llegaba y lo que íbamos viendo no nos gustaba. Lo que vimos los siguientes meses nos gustó mucho menos y esto generó que todas estas organizaciones que se habían establecido desde la ciudadanía, desde las vecinas, desde las parroquias, desde los centros culturales, desde los complejos deportivos, etc., constituyeron lo que se han llamado los CLER. Y esto es importante destacarlo. Los CLER son los comités locales frente a la emergencia y la reconstrucción. Y estos son comités democráticos, totalmente participativos, además desde la perspectiva de la economía social, que lo que hacen es contrarrestan la inercia o el proceso de reconstrucción que ha habido institucional por parte de la Generalitat Valenciana,
que ya podéis imaginar que es un proceso de reconstrucción que incluye desahucios, aumento del precio de muchas de las viviendas y que incluye construir lo mismo, de la misma manera y en el mismo sitio. Estos CLER empiezan a tener mucha fuerza y empiezan a asumir no solamente a la ciudadanía, a la sociedad civil, sino también empieza a asumir a diferentes asociaciones que se van construyendo o se van constituyendo, pues asociaciones por los damnificados por la DANA, es decir, empieza a absorber una cantidad de energía importante y entra en los plenos de los ayuntamientos locales. Entra al punto de que controla o tiene una supervisión importante de los fondos que se reciben de la DANA, tiene un monitoreo de las acciones que se hacen en torno a la DANA por los municipios o por los ayuntamientos locales y después empiezan a generar propuestas concretas, transformadoras, en lo político, en lo cultural y en lo social. Es decir, los CLER empiezan a adquirir como cierta fuerza y para mí son los primeros que ponen el foco, por ejemplo, el CLER de Catarroja, en las personas en una situación irregular administrativa. Son los primeros que establecen esa línea de trabajo, ¿no? Por tanto, lo que empezó a ser un magma autogestionado, con una organización precaria, al final se constituye como un elemento con fuerza, en este caso política. Al punto que los CLER son los que desde el mes tercero, que es cuando se establecen los CLER, el CLER se establece por municipios, el de Alfafar, el del Parc Alcosa, el de Catarroja, y empiezan a establecerse al punto en el que esos CLER acaban generando, dentro de todas las asociaciones y entidades que se agrupan, pues un acuerdo, l'Acord Social Valencià, que això vol dir, esto quiere decir un acuerdo que combina toda esta complejidad de iniciativas sociales y que pretende acudir a unos pasos mucho más allá, pretende exigir la dimisión de Mazón y de todo el Consell, pretende acudir pues, a denunciar ese pacto que ha habido entre el PP y Vox de los presupuestos, que esto ya habréis o os habrá sonado, pero los presupuestos iban en una línea de reconstrucción completamente contraria a la que se esperaba. Un acuerdo sobre la huelga del 29 de este propio mes, llevada a cabo por los CLER, organizan las manifestaciones que habréis visto mes a mes para pedir la dimisión del gobierno, etc. Y aparte aspiran a proponer acciones concretas como la que os estoy planteando de cómo trabajamos y cómo conseguimos que las personas en situación irregular administrativa pues, tengan una regularización, etc., ¿no? De hecho, han conseguido 30.000 personas que han sido regularizadas y esto es gracias a los CLER, ¿no? Bien, por tanto, esta estructura, que al final se establece como los CLER, como la última mirada, vamos a decir, como entidad, en realidad está basada en todo lo que se ha comentado, en toda una base que ya había previa, como por ejemplo, pues bueno, todo el trabajo que ha habido en otros ámbitos muy abandonados, ¿no? Uno es la huerta. En la huerta se ha constituido pues, todo un entramado entre diferentes entidades con las que trabajamos FUEM, Perlorta, CERAI, la gente de Mundubat, la gente de Justicia Alimentaria, y por aquí empezaron a hacer las primeras ayudas hacia la gente del campo, otra de las partes completamente olvidada, ¿no? Pero hablo de ayudas que superaban los 150.000 euros, sobre tareas de emergencia directa, sobre reconstrucción de infraestructuras, cubrir pérdidas, replantar. Todo esto es fruto de ese magma entre los CLER, diferentes entidades, que se van organizando fuera de las instituciones públicas del Estado. Otra de las líneas que se organiza fuera es, y que se ve importante porque no se está dando una respuesta rápida, bueno, pongo la albufera, pero paso a la siguiente, ahora hablo de la albufera, es el tema educativo. De pronto se destrozan un montón de coles con los que no solamente era una cuestión de infraestructura, empiezan a haber unas necesidades tremendas, ¿no? Pues de nuevo se organizan muchas iniciativas, muchas privadas, otras... Bueno, entre lo público y lo privado, o lo social, más bien dicho, o lo comunitario y lo privado, y empiezan a atender cuestiones que no estaba atendiendo lo institucional. Y fijaos, cosas tan concretas como apoyo psicosocial a los chavales, a los niños y a las niñas, actividades recreativas en el ámbito no formal, becas concretas comedor, becas concretas cuando se les recoloca a los niños y a las niñas, asesoramiento a familias para tema de ayudas, a las familias de los colegios, etcétera, para ver cómo podían generar esas ayudas, y esto está al margen de las instituciones, de nuevo, ¿no? Por tanto, también hay un ámbito educativo que se empieza a sostener gracias a estas ideas o estas iniciativas de las entidades que van trabajando en este sector. Entre ellas FUEM. En FUEM lanzamos muchas formaciones gratuitas a todos los centros educativos para hablar de cómo trabajar ante la emergencia climática y cómo responder curricularmente, emocionalmente, etcétera,
adaptándonos a distintos niveles de madurez, o madurativos o etapas educativas, y cómo el profesorado además podía adquirir una formación para poder dar respuesta en también un sentido curricular directamente en el aula, ¿no? Por último, por ir rápido, destaco también pues, que además de esto hay un ámbito cultural fundamental que es el de la recuperación o el de la conservación de la memoria. Y aquí hay un curro también muy grande. Hemos dicho la parte de la huerta, la educación, hemos dicho la parte de los CLER, pero hay una parte de recogida de audiovisual fundamental y esto creo que también es relevante en estas situaciones de emergencia. Y aquí se constituyen muchas iniciativas de recuperación, no solo eso, sino de conservación de toda la parte audiovisual y recogida de testimonios. Porque yo creo que para construir maquetas de sociedades ecotópicas hace falta tener una memoria de lo que ha sucedido y tenerlo presente y que esto signifique algo en el debate de la población actual, ¿no? O sea, en el presente, para poder generar esos imaginarios colectivos, ¿no? Por tanto, también hay una parte muy importante que se moviliza en esta línea de trabajo, en la parte audiovisual, que al mismo tiempo genera muchos espacios de diálogo en centros culturales, espacios en los que no solamente es para tomar decisiones, sino espacios de conversación, espacios de intercambio, en base a esas imágenes, y yo creo que también eso es una parte fundamental como resistencia, lo cultural, ¿no? Lo audiovisual, esta cuestión que creo que es tan importante. Por último, por destacar algunos de los puntos que han salido, o las iniciativas fuertes, una que es la psicológica, y yo creo que esta es una de las líneas fuertes que ha surgido también al margen de lo institucional, que es todo un servicio gratuito, sobre todo a niños y también a familias, pero sobre todo a niños y niñas. Y el Parque Alcosa, este espacio que nos ha comentado Luis, es uno de los paradigmas de esto, ¿no? No solamente es que ha habido que hacer una intervención directa, sino que a día de hoy es casi un momento más fundamental desde la parte psicológica. Porque ahora mismo están brotando un montón vamos a decir, de tensiones o de todo lo que lleva a la gente dentro, ¿no? Es decir, ha habido mucha acción, ha habido mucha respuesta directa, mucha adrenalina y ahora está empezando a salir todo lo que la gente lleva dentro, las grandes decisiones, las grandes preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa red que se ha constituido gratuita de trabajo psicológico con niños, niñas y con familiares, creo que también ha sido una de las acciones como más llamativas en toda esta línea de trabajo, ¿no? Por último, ponía la foto de la Albufera, porque la Albufera, y también yo quiero aclarar aquí que ha habido iniciativas públicas, etcétera, y ha habido un trabajo de recogida de residuos, etcétera, y empieza a haber una intervención, pero es que la Albufera tenía al lado un almacén, en este caso sanitario, de medicamentos que ha machacado la Albufera y toda la primera fase de esta recogida, de este trabajo, ha sido por parte de la sociedad civil. Desde lo que os he comentado, el ámbito educativo, hasta el ámbito de la huerta, el ámbito de los municipios próximos, la gente que ha venido de fuera, etc., ¿no? Por lo tanto, también la primera intervención, y yo creo que en este sentido también relevante, en la Albufera y en este parte natural ha sido de la propia población. Acabo con las conclusiones, o lanzo algunas conclusiones de lo que estoy viendo que creo que nos puede dar algunas lecciones o algunos aprendizajes en este proceso. Yo creo que una de las conclusiones que están saliendo es la importancia de la pedagogía frente al desastre, frente al riesgo, mejor dicho, o la pedagogía frente a la emergencia que se está trabajando. Es decir, una mirada importante es el ámbito educativo. Y el ámbito educativo con el profesorado, con el alumnado y con las familias. Yo creo que eso, aunque es a media y larga distancia, creo que tiene como un calado fundamental. Otra es sostener el tejido social que se ha constituido. Se ha constituido un tejido social fuerte, pero hay que hacerlo resiliente. Yo creo que esto ha vertebrado procesos muy interesantes y hay que ver cómo somos capaces de sostenerlo, alimentarlo y que esto además tenga cada vez más capacidad de autonomía, que yo creo que también es importante. Estamos hablando hoy de que hay muchas limitaciones desde las instituciones públicas. Qué bueno es como ir construyendo a veces también autonomía en estos propios procesos sociales que se están constituyendo desde la propia ciudadanía. Entonces, sostenerlo y ver si son capaces de ser resilientes ante las próximas que nos vendrán. Otra es generar espacios de diálogo para ser capaces de cuestionar el modelo de desarrollo actual. Y estos espacios de diálogo, culturales, de encuentro, también son importantes, aunque no parezca que sean de acción directa. Pero yo creo que esto nos permite hacer un cuestionamiento, una reflexión más profunda, y yo creo que una de las claves que está saliendo hoy es que seamos capaces de cuestionar el modelo de desarrollo actual y caminar hacia otros lados, ¿no? Por tanto, ahí también hay que estar atentos y atentas, ¿no? Y algo que me parece fundamental y que yo creo que viene del voluntariado es qué importante es que los cambios sean perceptibles. Es decir, contextualizar sin ir demasiado rápido, pero haciendo cambios que la gente le potencien la acción. Y esto me viene mucho de
cuando la gente sacaba barro, sentía que su fuerza, que su organización, que lo que estaba haciendo servía para algo, esto potenciaba a la bestia la acción, potenciaba a la bestia los procesos. Yo creo que no hay que caer en ambicionar demasiado, creo que hay que ir poco a poco haciendo actuaciones concretas y que el cambio sea perceptible, porque esto potencia mucho las ganas de generar estos servicios en el entorno socioeconómico, de participar más y de sentir satisfacción por participar. Que cuidado con esto, que también es relevante desde mi punto de vista, ¿no? Y por último, no caer en distopías ni en fatalismos. No caer en eso. Yo creo que tenemos la obligación de poner en marcha miradas ecotópicas. Y ya no sé si lo conseguiremos, pero yo creo que tenemos la obligación de poner en marcha en estos diálogos, en estas acciones, o tienen que caer desde una mirada que sea estrictamente ecotópica. Si caemos en fatalismos y en distopías, lo servimos en bandeja, desde mi punto de vista. Por lo tanto, es importante trabajar desde esa mirada de la esperanza activa, ¿no? Y combinar la palabra esperanza de por sí sola no es muy activadora. Está bien, pero no es muy activadora. Pero sí, yo creo que la esperanza activa, como dice Joanna Macy, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y por último, luchar contra una política que es negacionista, que es racista, que es negacionista, y creo que hay que pelearse esta historia, porque yo creo que al final ahí va a estar muchas de las acciones importantes y de calado que se van a dar en el futuro. Así que bueno, algunos de los puntos y después discutimos o comentamos algo más. Gracias. Gracias, Carlos. Y por último, en relación con las olas de calor, Carmen. Bueno, muchas gracias. ¿Nos van a echar? No, bueno, o sea, el tiempo establecido es que terminemos a las 8:30. Vale, entonces, venga. lo que Si no evidentemente te tiene que dar tiempo a ti. Auténticos. No, te tiene que dar tiempo a ti a intervenir No pasa nada. y que podamos por lo menos Vale, plantear un par de, sí, por de preguntas o reflexiones, pero no nos vamos a ir más tarde las 9 menos 20 No, porque no. tenemos que dejar espacio. Vale, bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación, porque no nos da la vida para ir a cosas tan interesantes, salvo si te invitan. Y entonces, pues es buena excusa para venir desde casi el principio a escuchar a compañeros y compañeras, bueno, pues que estamos como en el mismo caldito y preocupadas por lo mismo, ¿no? O sea que lo primero, gracias a la FUEM por esta organización. Bueno, yo, como decíais, vengo de la Escuela de Arquitectura. Tenemos un protogrupo de investigación al que llamamos HIT, que es muy adecuado, ¿no?, a los tiempos, que son las siglas de Hábitat, Energía y Arquitectura en Transición, ¿no? Y nos gusta mucho esta idea de en transición. Somos profesoras de la escuela y tenemos esta idea también de, bueno, pues no tenemos claras cuáles serán las soluciones del futuro, sabemos cosas que pueden estar funcionando ahora, intentamos transmitirle a nuestro alumnado esa idea de estar en constante búsqueda y en constante reflexión. Nadie de quien vivía en Valencia pues se imaginó estar haciendo probablemente cosas a las que se ha enfrentado y lo ha sacado, ¿no? O sea, esa idea de transicionar hacia algo nos parece como muy necesario. Bueno, en el último informe del IPCC, que aquí también me gustaría hacer referencia a lo que decía Carlos contra este negacionismo, bueno, pues insistimos mucho en el aula de cuáles son las bases científicas, a quién hay que leer, ¿no?, y qué hay que creerse. Es una pena que el IPCC no tenga cuenta de TikTok, pero bueno, dice que los hogares en situación de pobreza energética a menudo viven en viviendas térmicamente ineficientes y no pueden hacer frente, a ver que no veo, a los costes de los sistemas de aire acondicionado para hacer frente al calor en verano. Hemos oído hablar mucho de pobreza energética de invierno en los países del norte de Europa, pero bueno, pues ya está aquí como el maestro Julio Díaz hablando de, pues en nuestros climas la gente también se muere por calor y también hay unos problemas de acceso al acondicionamiento ambiental, al acondicionamiento térmico de nuestras viviendas durante el verano. Bueno, es previsible que con la subida de temperaturas pues tenemos una cantidad importante de población que cada vez va a tener más problemas para acceder a un bienestar térmico, ¿no?, en su vivienda. Además de esto, en las ciudades, que también se ha hablado mucho de ciudades hoy, que parece que va a ser, yo creo, el campo de batalla en los próximos años,
Pues este incremento de temperatura global se va a ver exacerbado por el efecto de isla de calor, que muy brevemente es el efecto que se produce en las ciudades de incremento de temperatura con respecto a la periferia por acumulación de radiación solar durante el día en los materiales que tenemos en las ciudades, también debido al calor antropogénico, ¿no? El calor que generamos con nuestros coches, las calefacciones, etcétera, y que genera un gradiente térmico. Esta es la isla de calor de Madrid. Os traigo esta imagen también para que entendáis que es un efecto dinámico que se produce a lo largo del día y que tiene sus peores momentos durante la noche cuando se produce una subida de temperaturas en el centro con respecto a la periferia. Nosotros en Madrid hemos llegado a medir durante episodios de olas de calor diferencias de temperatura de hasta 8 grados entre Vallecas y Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Claro, empezamos a estudiar esto porque nos interesaba saber qué pasaba en los edificios, sobre todo porque en nuestro clima una de las estrategias fundamentales para refrigerar nuestras viviendas es la ventilación nocturna, ¿no? Y quienes viváis en el centro de Madrid, pues sabéis eso que nos pasa en verano, que dices, qué calor hace, voy a abrir la ventana, pues casi la voy a ir cerrando, ¿no? Porque no hay manera de disipar el calor de nuestras viviendas. Entonces, estamos bastante alarmados por el cambio climático, ¿no? Por la subida de temperaturas que va a ocurrir, pero ya en el centro de las ciudades tenemos un incremento de temperaturas muy severo. Y entonces, como veníamos trabajando en temas de pobreza energética, nos planteamos si podía haber zonas urbanas en la ciudad de Madrid donde hubiera un mayor riesgo a sufrir pobreza energética, dado que el calor es un fenómeno dinámico y que no es como continuo en toda la ciudad de Madrid, pues qué pasa si se nos superponen barrios en los que tenemos personas de baja renta, con viviendas de baja calidad y donde además hace más calor, ¿no? Estas son esas preguntas que nos hacemos las investigadoras de ¿habrá algún barrio? Sabes la respuesta que te vas a encontrar, pero hay que hacer el estudio, ¿no? Para llevarlo al ayuntamiento y que pueda tomar acción. Bueno, entonces establecimos pues, que este riesgo a sufrir pobreza energética de verano era como una superposición, ¿no? Entre la exposición y la vulnerabilidad. Un poco acercándonos a esa idea del IPCC, por un lado hay que tener exposición al riesgo, pero también hay que tener una cierta vulnerabilidad. Entonces mapeamos la isla de calor de Madrid, ahí tenéis a la izquierda es la isla de calor diurna, donde se produce una pequeña isla de frescor en el centro, esto es durante el periodo de verano, por supuesto, y a la derecha la isla de calor durante las horas de la noche, ¿no? Ya podéis ver todos esos barrios que durante la noche pues, tienen muchísimos problemas para disipar sus viviendas. Esto era la exposición, por un lado el calor, pero por otro lado, claro, decíamos ya, pero las viviendas, si tú vives en una vivienda que responde mal al calor, pues vas a estar mucho más expuesto, ¿no? Yo con Julio siempre hemos discutido mucho, yo siempre digo que Julio Díaz era mi Justin Bieber durante el periodo de hacer mi tesis, ¿no? Hasta que me acerqué a él, no, es que señor Julio, yo quiero trabajar con usted, porque cuando vosotros decís que la gente en Madrid se muere cuando se superan los 36 grados en el Observatorio de Retiro, ¿no? Cuando las máximas superan esa temperatura, yo le decía, ya, pero la gente que se muere, los viejos que se mueren, pues no es porque tienen familias malvadas que les sacan, ¿no? A exponerles al calor, sino que se mueren porque están en unas viviendas que están soportando determinadas temperaturas. Entonces tendríamos la obligación de saber qué pasa ahí, ¿no? Bueno, entonces mapeamos qué viviendas se comportaban peor en la ciudad y esto lo superponemos al mapa de rentas de la Ciudad de Madrid, que como ya sabéis pues nos sale la C del cinturón sur. Bueno, ¿y en qué barrios se superponen todos estos problemas, ¿no? Mucho calor, viviendas ineficientes y bajas rentas. Pues ahí tenéis el mapa de Madrid. Cuanto más oscuros salen los barrios, es que más calor hace. O sea, más riesgo de sufrir pobreza energética tienen esos hogares. Perdón. Bueno, entonces, como claro, nosotros somos profesoras de la Escuela de Arquitectura, pero también somos arquitectas y nos gusta la acción y la intervención, ¿no? Nos quedamos solo como en trabajo de oficina. Así que conseguimos financiación de un proyecto europeo, que era el primero que se destinaba específicamente a pobreza energética de verano, como por increíble que parezca. Lo hemos desarrollado en España, de manera paralela en España, en Italia, en Bulgaria y en Grecia. Lo hemos coordinado nosotras. Y os traía una experiencia que es casi de la que yo creo más orgullosas nos sentimos, y es que decidimos trabajar con estudiantado de la Escuela de Arquitectura y llevarla a los barrios. En la ciudad de Madrid, pues donde nos fuimos, como nos habíamos hecho nuestros planos, pues decidimos ir a la zona sur,
La zona de Usera, la verdad que desde el área de servicios sociales nos acogieron fenomenal y nos abrieron pues todos los centros de mayores, que la verdad que es donde encontrábamos la población diana, ¿no? que más sufre el impacto en salud por calor. Entonces nos fuimos a estos barrios y en concreto os traía una actividad que hicimos, aunque todos los talleres lo desarrollaron estudiantado y hay pues muchos aprendizajes y tenéis todo disponible en la web si os interesa del proyecto. Localizamos distintas comunidades de vecinas que ya ocupaban espacios exteriores y que no eran confortables, ¿no? Y entonces decidimos pues, que había que trabajar con pequeños espacios para reducir las temperaturas en verano, pequeños espacios colectivos, que también se ha hablado mucho de la necesidad de tener esos espacios colectivos donde encontrarse, para bajar esas temperaturas y generar espacios de bienestar para los vecinos y vecinas, contra como esa idea de conseguir el bienestar de manera individual, cada persona en su vivienda, ¿no? Porque también bueno, pues estamos como ante otro reto de cómo nos vamos a adaptar al calor, ¿no? Poniéndonos aires acondicionados individuales por cada 80 metros cuadrados, o vamos a ir a esos refugios climáticos, que ahora se empieza a hablar de oasis climáticos también por formularlos en positivo, que eso tiene otro debate, pues si vamos a tener espacios colectivos con todo el valor añadido que eso tiene, para acondicionarnos, ¿no? Entonces esto fue pues, una experiencia enormemente rica, porque nuestros estudiantes nos los llevamos allí, por supuesto con una formación desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de intervención social. Trabajamos junto con entidades sociales de pues cómo trabajas con personas también en una situación de vulnerabilidad y cómo te enfrentas a esas situaciones. Y entonces estuvieron haciendo un codiagnóstico con vecinos, ¿no? Que necesitáis, pues aquí es que nos vendría bien el cine de verano, pero claro, aquí nos da mucho sol y aquí no hay quien esté, ¿no? Entonces volvían a la escuela, empezaban a hacer sus diseños de cómo, y de repente era como súper real, ¿no? Porque en la escuela nos pasa que trabajamos siempre sobre los papeles, la irrealidad, ¿no? Sin límite presupuestario, aquí no teníamos un duro, por supuesto. Volvían, ¿no? Entonces les presentaban sus diseños. Y bueno, pues además, después de acordar un diseño entre todas, fuimos allí a construirlo, ¿no? Entonces, pues la experiencia muy enriquecedora para el estudiantado fue encontrarse con la gente que yo le decía, son vuestros futuros clientes, vais a tener que trabajar con esta población para que se adapte al calor, y también la riqueza de pasar del plano a ir, montar su pérgola, atornillarla, ¿no? Algo como súper manual que también se ha perdido y entonces, bueno, pues hemos intervenido. Esto de la izquierda es un centro de acogida a refugiados de Cesal, en San Blas. Lo de la derecha es Usera, que los vecinos utilizaban una zona anexa, un huerto anexo a la parroquia que les cedían, y también, pues, bueno, ¿qué estrategias desplegamos? Pues colocar vegetación, sombreamiento, pequeños difusores de agua, y bueno, pues todos los diseños que se hicieron un poco también de dónde está el calor urbano y qué tipo de herramientas o de estrategias se pueden desplegar. Y vamos, por mi parte, nada más. Pues muchas gracias por el esfuerzo de ceñiros a los tiempos. Bueno, vaya por delante que evidentemente tenemos 2 jornadas, lo bueno que tiene, aunque hoy nos quedemos un poco pillados de tiempo, mañana podemos seguir hablando, o sea que lo que no surja, lo que no se pueda hablar hoy, mañana se puede continuar. No obstante, pues podemos hacer un turno rápido de intervenciones. Quien le apetezca aportar algo, hacer alguna pregunta que puedan... También podéis, si queréis hacer alguna intervención cruzada de alguna cosa que queráis, que veis en paralelo de diferentes iniciativas o... Nada, o sea, simplemente como cosas que decía Carlos y bueno, que decías también, que tiene mucho que ver con el trabajo, por ejemplo, que se hace, que intentamos hacer en Greenpeace, ¿no? Con el tema, decías lo de los bulos, o sea, como decíamos, cuando nos hemos planteado mucho a ver qué papel puede tener una organización así en la Dana, ¿no? Pues era como primero desmentir bulos, ahora con el apagón igual, entonces básicamente todo el curro es pum, 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 ¿no? Una organización que tiene una capacidad de llegar a mucho público, dentro del público al que llegamos las organizaciones ambientales, pero que es mucho público. Y luego también la intervención, bueno, que me ha gustado la parte esa porque también nos preguntamos mucho en plan, ¿dónde intervenimos? Claro, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues fuimos a un cole, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, pues que nuestros recursos sirvan para
con esa mirada también más ecofeminista, ¿no? Pues los críos tienen que volver al cole, también porque sus madres y sus padres necesitan poner la cabeza en otro lado y porque necesitan allí tener recursos para poder gestionar todo esto, volver a ver a sus amigas, a sus amigos. ¿No? La intervención en huertas también, cómo poder apoyar a personas que estaban intentando hacer, ¿no? una producción agroecológica de otra manera y que de repente se te lleva por delante la dana, ¿no? O sea, como también ponerle un poco de cabeza qué intervenciones se pueden hacer desde grandes ¿no? o medianas o pequeñas organizaciones. Yo creo que se aprende también en base a esto y la importancia de la memoria, que no lo he dicho también en nuestro estudio, pero salía mucho, ¿no? Los colectivos y las iniciativas, como algunas se habían juntado, iniciativas pues eso, de todo Aragón, y habían hecho un libro sobre cómo habían respondido a la pandemia, ¿no? Y la importancia de documentar con fotos, con vídeos y escribir, ¿no? las memorias de lo que ha pasado para aprender, ¿no? Y nada, me ha gustado mucho. Según una anécdota, ahí se generó algún espacio hasta de círculos de lectura, pero en pleno momento caótico, ¿eh? O sea, círculo como de conversación, de lectura, en bajos, aún con barro, con espacios aún como tal. Y esto eran tipos, o sea, personas que entendían que ese momento era sanador también. Y ya sé que queda como muy espiritual, no sé, pero de alguna manera creo que también ese ámbito cultural es fundamental en cualquier proceso de resistencia, de salir de una catástrofe, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, de nuevo, afloran cuáles son las actividades y los procesos que sostienen la vida. O sea, en unas circunstancias así, las escuelas, las huertas, es decir, de nuevo, donde ponemos la prioridad, nos vuelve a decir lo mismo. Es que lo más importante son las tareas que sostienen la vida y están aquí, aquí, aquí y aquí. Y nos vuelve a hacer pensar en, bueno, qué es lo más relevante y que tenemos que cuidar más, ¿no? Y la importancia de los, que se me ha olvidado decirlo, de las ecotopías, de los imaginarios. En Greenpeace hemos hecho una novela gráfica sobre ecotopías súper bonita, con un montón de autores, de ilustradores gráficos, ¿no? Y unos de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner son vecinos de uno de los municipios más afectados por la dana y ellos tienen todo su estudio en un bajo. Tienen una hija con una discapacidad cerebral muy relevante, que tuvieron que salir con ella a cuestas, bueno, una situación muy compleja. Y todo el rato nos decían, ¿no te imaginas, Nerea, lo que hemos pensado en nuestro cómic de ecotopías? La importancia de construir otros imaginarios, la importancia, que a las ecotopías hablamos mucho de juntarte, de construir otra cosa, ¿no? Y todo el rato que les decía que les había servido muchísimo tener también esa imagen en la cabeza. Y bueno, o sea, como también experiencias bonitas, ¿no? De que sirve ser capaces de imaginar otra cosa. Y bueno, creo que han escrito también la historia. Tenemos un par de intervenciones del público. Muchas gracias. Carlos, quería preguntarte, por lo que has contado, si toda esa estructura, toda esa infraestructura que ha sido voluntaria, espontánea y que además no necesita, digamos, de organizadores, sino que es realmente democrática, si eso crees que puede ser algo permanente y qué posibilidades hay por parte de la Generalitat de intentar desmontar esa infraestructura, porque lógicamente eso les limita la capacidad de poder y de decisión que tiene la administración autonómica. Sí. Entonces, porque creo que eso sería algo realmente maravilloso que se implantara y que se quedara permanentemente, para que tuvierais la decisión y la capacidad de decir, no, vamos a ver, es que el urbanismo no debe de ir por aquí, es que las casas no se tienen por qué construir aquí, ni aquí, ni aquí, es decir, que la sociedad sea realmente democrática y participativa, que es lo que no quiere nunca ningún partido político. Los CLER, estos comités, desde Consellería están teniendo muchos problemas, es decir, está enfrentando, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a estos CLER, no se lo están poniendo fácil, pero sin embargo, desde los municipios concretos y desde los ayuntamientos, yo creo que están teniendo como, no en todos, pero en algunos tiene una inserción relevante, es decir, con cierta posibilidad a permanecer. Y digo con esto, al final, que la cuestión local, es decir, de qué manera la diferencia entre cómo intervenir desde lo local, conociendo el contexto, siendo capaces de ver qué necesita Massanassa en concreto o Catarroja, yo creo que ahí también hay una de las claves en este proceso y que ya lo vimos en la propia Dana, que de pronto, es decir, ¿quién conoce mejor para dar respuestas? Lo conoce mejor las autoridades, las personas de que están ahí y que, como decía Luis, saben si hay presas o no en el Barranco del Pollo. Pues yo creo que aquí lo mismo. Es decir, creo que los CLER van a tener inserción en lo local, en lo municipal, en los plenos, y creo que tienen en algunos casos posibilidades de permanecer,
porque están teniendo fuerza y están teniendo lleno de contradicciones, porque es un debate muy abierto con muchas personas, pero están teniendo fuerza, y yo creo que en un ámbito un poquitín más comunitario en la cuestión de la consellería no va a tener fuerza, porque no les viene bien. Es bastante complicado aceptar que hay comités permanentes locales para cuestionar la reconstrucción, el proceso entero, y lo cuestionan desde el ámbito cultural, económico, social, y además dan propuestas concretas aterrizadas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí va a tener más dificultades, pero creo que sí en lo local, ¿eh? Última intervención. Voy a ser breve. Muchas gracias a los tres, muy interesantes las tres ponencias. Yo quería lanzar también la reflexión, porque bueno, yo soy activista hace muchos años y participo en un centro social, la Villana de Vallecas, que dimos respuesta también durante la pandemia. Y me ha parecido súper potente lo que has contado de Valencia, que tampoco conocía exactamente el tema de los CLERs y demás. A mí una de las cosas que me inquieta, o sea, porque me parece que el potencial de las iniciativas ciudadanas también se ha puesto a relieve ahora con el apagón, ¿no? Todo el movimiento de solidaridad, de respuesta colectiva, ¿no? Había un artículo muy interesante el otro día en El Salto sobre el tema de la importancia de los espacios comunitarios y los centros sociales ante situaciones de emergencia social. Esto no lo dudo, ¿no? O sea, vaya por delante que soy activista. Pero sí que me preocupa un poco, y quería reflexionar en torno a esto, la dejación de los servicios públicos a veces en funciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en la época de la pandemia en la Villana sí que recuerdo más derivaciones de servicios sociales, o sea, que directamente los servicios sociales del ayuntamiento les mandaban allí porque realmente no tienen capacidad de dar respuesta. Entonces, sí que me preocupa porque creo que, o sea, que los servicios públicos son un bien también colectivo, social, común, que debe ser de toda la sociedad, y perder eso, o sea, me parece que también las iniciativas ciudadanas tenemos que incidir y presionar para que los servicios públicos, locales o más amplios, realmente den servicio y estén al servicio, valga la redundancia, de las personas, ¿no? Y la sociedad. Muchas gracias. Vale, pues con esta intervención vamos a cerrar por hoy la mesa. Yo creo que hemos recopilado bastante bien dos elementos que veíamos fundamental establecer como estrategias necesarias. Creo que podríamos, o sea, creo que como dos titulares clave de lo que se ha señalado hoy es, por un lado, la necesidad de, frente a esta sociedad que nos lleva a la atomización, individualización, la resistencia está en juntarse, ¿no? Juntarse antes del desastre, fomentar la articulación social y al mismo tiempo reivindicar lo público en términos de bien común, ¿no? Reivindicar lo público que en cierta medida puede estar articulado con esa iniciativa social, colectiva, a modo de catalizador desde lo más próximo y lo menos dominado, digamos, o lo menos corrompido por las dinámicas en favor de los beneficios de unos pocos, ¿no? Por así decirlo, en ese sentido del bien común. Así que nada, hasta aquí la jornada de hoy. Mañana continuamos hablando de desafíos y estrategias, primero con un diálogo donde precisamente se van a debatir estas diferentes cuestiones desde diferentes planos, de lo individual, comunitario, público o institucional, y por otro lado también contrastando visiones desde un contraste desde la ciencia con la politología en la segunda mesa. Así que os esperamos mañana, seguiremos hablando y muchas gracias por haber venido hoy. Y gracias a las preguntas.